Ok, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Porque yo leo este capítulo porque la Biblia en realidad es relevante. Ujú. Eh, la Biblia siempre se va cumpliendo, lo que pasó se vuelve a repetir. La historia vuelve y se repite, ¿sí? Sí, las historias se repiten, las historias se repiten, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, dice que así va a ser el fin del mundo. Eh, entonces, por eso es que esta historia que vamos a estudiar hoy es una historia que también se cumplió en forma parcial, en forma local, pero que se va a cumplir en forma universal. Ujú. Entonces, si vamos al libro de Daniel, pero antes de ir al libro de Daniel, voy a ir a eventos de los últimos días Ujú. en la página 15. Eventos de los últimos días, página 15, donde dice la palabra de Dios. El título: Estúdiense especialmente los libros de Daniel y Ujú. Apocalipsis. En estos últimos días, dice, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Hasta ahí lo dejo. Evento Ujú. de los últimos días, página número 15. Dice que el libro de Daniel es una advertencia que hay que estudiar para estos últimos días, especialmente ahora, antes del fin del mundo. Vámonos a Daniel. Di- Ella dice que se estudió punto por punto, Sí, y tratar de memorizarlo todo. sí, porque es muy importante ese libro. Y yo te voy a decir algo, el libro de Daniel tiene mucha profundidad, mucha profundidad. Ujú. Yo lo he leído y lo leo y luego la que te lee y lo leo con oración le digo, Dios, ayúdame a entenderlo. Pero es un libro tan profundo que hay que seguir escudriñando porque Dios, mientras Ujú. uno más va leyendo, Dios te va dando más luz. Ahora dice el capítulo 1. Recordemos que la historia del capítulo 1 de Daniel, Ujú. eh, recordémonos que el rey Joacín, cuando era rey de Judá, que Jeremías era el profeta de ese entonces, que Dios mandó al profeta Jeremías para que hablara y amonestara al rey y amonestara al pueblo. Este nunca escuchaba o escuchaba parcialmente, pero este rey siempre lo que hacían era que lo azotaban o lo introducían en la cárcel y no escuchaban el mensajero de Dios. Y Dios le estaba mandando una advertencia porque las promesas de Dios son condicionales. Recordemos la experiencia de Nínive, cuando Dios mandó a Jonás, porque lo iba a destruir. Y Ujú. por la provisión de Dios, Jonás fue y predicó y el pueblo se arrepintió, aunque entendemos que después se tuvo que destruirlo, porque se arrepintieron y volvieron y cayeron en su apostasía. Pero en ese entonces Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. Ahora, también era la opción para Jerusalén. Dios no lo quería destruir. Si se arrepentían con ese llamado que le estaba haciendo, especialmente el rey y su familia, yo le digo, arrepiéntete, que si no te arrepientes, tus hijos van a morir. A ti te van a sacar los ojos, y los hijos van a, o sea, Ujú. él se lo dijo, pero él no entendió y no creyó. Ahora bien, el rey Nabucodonosor, entendemos que cuando sitió la ciudad, que la ocupó, que agarró a todos los prisioneros, Dios le dijo que agarrara de allí. Vamos a leerlo. Dice que Ujú. en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la tomó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel
del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras de las lenguas de los caldeos. Ahora bien, recordemos que aquí se menciona a quién, a tres, a Sadrach, Mesach, Exacto, ya verdad. Abednego y Daniel. Son los cuatro que Daniel. resaltan. Pero no fueron Ujú. solamente ellos, fueron muchos que vinieron. Muchos mancebos, muchos muchachos jóvenes fuertes que vinieron cautivos de Jerusalén y fueron llevados a Babilonia. Ahora se Sí, destacan porque entre un... dice, entre estos estaban, ¿ves? Y entonces Sí, menciona esos cuatro nombres. si menciona esos cuatro, porque había muchos. Entonces estos Mm. muchachos, ya sabemos la historia, que ellos comenzaron sus nombres fueron cambiados por nombres babilonios que significaban apostasía, porque ese era el rey sigilosamente, cautelosamente, le fue cambiando los nombres a ellos para irle cambiando también la costumbre de su Dios. Ujú. Y recordemos que yo no lo voy a leer todo, pero ya sabemos la historia, que cuando el rey le ofreció la porción, la comida, que entonces ahí fue cuando Daniel intercedió por ellos, que le dijo al capataz, al jefe de los eunucos, que le dijo que por favor, que ellos no iban a comer esa comida porque era dedicado a los ídolos, y que ellos iban a comer legumbres, que iban a comer cosas que no tuvieran carne ni cosas dedicadas a los ídolos, y que chequeara dentro de un tiempo a ver cómo iban a lucir los otros de los muchachos en comparación con los otros, porque eran los mancebos, eran los fuertes que el rey lo tenía escogido. Y a esos fuertes era como un certamen de belleza masculino, donde él Ujú. escogió los más fuertes y lo estaba alimentando, lo estaba robusteciendo para que fuera representante del palacio. Y estos muchachos dijeron, no, no podemos comer esa comida. Entonces, dice el versículo 6, que entre eso estaba Daniel, Ananías, Masael, Azarías de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Besasar, a Ananías Sadrat, y a Misael, y a Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces aquí ya nosotros nos damos cuenta de que ahí comienza la odisea de estos muchachos, la prueba de ellos. O sea, hay un versículo en la Biblia que dice que cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser fiel. Pero también dice que el no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Ellos comenzaron a ser fieles en lo poquito, porque ellos fueron siendo probados paulativamente. No, no sé si ustedes se dan cuenta que muchas veces uno cuando el que cae en un pecado, por poner un ejemplo, un adulterio, primero comienza en su mente acariciando ese pecado. Comienza a maquinar en la mente esa mujer, qué linda ella, maquinarla, maquinarla, maquinarla. Y después que agarra el teléfono y comienza a llamarla, llamarla, llamarla. Y después que la llamada la comienza a citar, y después que la cita comienza a encontrarse. O sea, es un proceso que no es que acostó y cayó. No es un proceso que Satanás te lleva así tranquilo hasta que cae en el pecado. Ese era el proceso de estos muchachos. Satanás lo llevaba al pasito para ver si ellos caían, si, porque ellos sabían de antemano que desde ahí iba a venir ¿quién? El linaje. Ujú. Por eso Dios siempre conservó el linaje de David, siempre lo conservó porque sabía que venía Jesús. Venía Jesús. Mira, fíjate, Jaime, hay algo, un detallito ahí bien interesante, ¿verdad? Que te dice, ¿verdad? Que, ¿verdad? Daniel propuso no contaminarse. Y en el verso 9 te dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de Banuco. Ahora tú te preguntas, ¿cómo Dios lo puso en gracia? ¿Qué veía el hombre de los eunucos para escuchar a Daniel, ¿verdad? ¿Qué veía él en él? Y entonces el espíritu de profecía te aclara eso. Dice, ese funcionario vio en Daniel buenos rasgos de carácter. Vio que se esforzaba por ser bondadoso y útil, que sus palabras eran respetuosas y corteses, y que estaba dotado de las virtudes de la modestia y la humildad.
el buen comportamiento del joven fue lo que le ganó el favor y el afecto del príncipe. Viste O sea que que hay detallitos que nosotros nos damos cuenta, nuestro carácter, cómo nuestro carácter nos puede poner en favor, en gracia. en gracia a los demás, porque Dios va a bendecir todo lo que tú hagas, ¿verdad? Donde quiera que tú estés, en el lugar donde quiera que tú estés envuelto. Pero ahora lo más importante de esto es tú ser una persona humilde, ponerte al servicio de los demás, como hacía Jesús, ¿verdad? Si nos podemos ver, esas características de carácter te van a hacer resaltar hacia los demás. Es que no sé si tú te das cuenta cuando, por ejemplo, en una ocasión, yo estaba en un lugar y se acercó un muchacho y yo nunca lo había visto, nunca en la vida. Y él me dice, óyeme, ¿tú eres cristiano? Y digo, sí, ¿por qué? Porque tu cara se te ve que eres cristiano. Yo me reí y me quedé pensando, digo, pero ¿cómo me lo vio? Porque es que la cara del cristiano como que se le va transformando a cristiano. No sé si te das cuenta. Hay algo que se nota diferente que le llama la atención a la gente, ¿verdad? A los demás, sí. O sea, y eso es importante, ese detallito es bien importante en cada una de nuestras vidas, ¿no? Ahí hay demasiada tela que cortar en esos capítulos, pero sí, sigue por ahí. Sí, que la gente miren a Jesús a uno. Entonces, estos muchachos, Daniel halló gracia como lo mismo que encontró Abraham. Y siempre los profetas decían, si he hallado gracia ante tus ojos, permite, como dijo Abraham, como dijo Elías, y debiera ser el pedido de nosotros, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, permite que tu siervo haga esto y esto y esto. Entonces, ahora, estos muchachos fueron probados. Ellos fueron probados. Y dice el versículo 17, que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Si tú te das cuenta que por serle fiel a Dios, tú sabes que después más adelante viene el rey y tiene un sueño en el capítulo 2. Y tiene un sueño y fue a propósito, que es una palabra que nosotros entendemos, fue a propósito que Dios permitió de que se le olvidara al rey. Porque Dios tenía un plan para que su siervo Daniel le interpretara el sueño, porque todos los magos y astrólogos fueron llamados y el rey se molestó. Dijo, ustedes los que están dilatando conmigo, los que me están haciendo cuentos, charlatanes, si ustedes no me dan la interpretación, una sola sentencia hay. Van a ser todo echados en el foso de los leones. Pero entonces Dios tenía preparado a Daniel, pero Daniel vino desde temprana edad. Ahí lo dice el versículo 17, que Dios le dio inteligencia para que pudiese interpretar los sueños y visiones. O sea que eso fue porque Daniel encontró gracia ante Dios. Eso comenzó a temprana edad, porque ellos comenzaron a serle fieles en lo poco. Y Dios entonces, cuando tú le eres fiel en lo poco, te va engrandeciendo. Te va entonces Dios dando ese privilegio, como se lo dijo a Salomón. ¿Qué quiere que te dé? Él pidió sabiduría, entonces Dios lo engrandeció. Porque ese es el trabajo de Dios. Cuando tú le eres fiel, entonces Dios te engrandece. En el capítulo 2 vimos que entonces que el rey ahora tiene el sueño y entonces ahí Daniel le da la interpretación del sueño. En esos detalles yo no quiero entrar porque es un capítulo de mucha profundidad acerca de los detalles del sueño. Lo que yo quiero destacar en este capítulo solamente es que Dios usó a su siervo, a Daniel, para que interpretara esos sueños cuando nadie más pudo. O sea, significa que cuando tú le eres fiel a Dios, en medio de la adversidad, en medio de la apostasía, Dios te usa para que tú seas luz en medio de la oscuridad, como usó a Daniel y como usó a estos 3 muchachos. Ahora, si vamos al capítulo 3 de Daniel, es el centro, donde dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen de la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces dice el 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mídanse a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ya conocemos la historia cuando estos tres muchachos se le pararon al rey, porque acordémonos que dentro de ellos, ya lo leímos al principio, vinieron muchos adventistas, muchos muchachos adventistas, pero solamente se mencionan a estos, en esa experiencia aquí se mencionan a estos tres. Yo estuve leyendo, no recuerdo ahora el libro que lo leí, donde Daniel en ese entonces, porque no se menciona en ese incidente, porque se cree que como Daniel estaba cumpliendo una misión especial del palacio en otra ciudad, en otro país, en otro pueblo. Por eso no se menciona aquí en esta historia, que solamente se mencionan a estos tres muchachos, porque se cree, según yo estuve leyendo, ahora no tengo la cita, que él estaba fuera cumplieron una misión especial. Pero estos tres muchachos fueron los únicos que quedaron parados, y eran altos ellos, eran robustos. Ellos quedaron parados en frente de esa multitud. ¿Tú te imaginas? Frente a un rey, frente a Barack, frente a Donald Trump, y que queden tres gente parados, y que él diga, todo el mundo se postre y que nadie se adore. Mira, no es fácil, se lee, pero no es fácil tú quedarte parado sabiendo lo que viene detrás, porque ya la advertencia estaba dada. El que no se postre, el que no adore, va a ser echado en el horno de fuego ardiendo. O sea, y estos tres muchachos fueron fieles. Dice que el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Mira, primero lo halagan, lo ensalzan, y luego le dicen: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado en un horno de fuego ardiendo. Y entonces ahí le dijo: hay unos varones judíos, hay unos adventistas allí, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí pusiste a Carlos, a Josué, ahí pusiste a José, ahí pusiste a Jaime. Estos varones, oh rey, que no te han respetado, ni te han adorado, ni han adorado tu domingo, ni te han adorado a ti, oh rey. Entonces dice el 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrá, a Carlos, a José, a Josué y a Jaime. Y al instante fuimos traídos estos varones delante del rey. Y habló el rey Nabucodonosor y le dijo: es verdad, José, es verdad, Josué, es verdad, Carlos, es verdad, Jaime, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que os habéis levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuesto al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoráis la estatua que ha hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Seguimos leyendo los otros después para que analicemos hasta aquí. ¿Qué ustedes opinan de eso? No, eso es increíble. Tú ves cómo había una envidia de ellos, ¿verdad? Porque los sátrapas los veían, que ellos resaltaban, eran más inteligentes, eran más sabios, eran más fieles al rey tal vez que ellos mismos también en las cosas pequeñas, tú sabes. Y lo que buscaban era ver la manera, cómo encontrar en ellos faltas para hacerlos caer. ¿Ves? Y entonces,
pues tú ves como siempre está el enemigo acechando para tratar de hacer quedar mal a los hijos de Dios delante de los hombres. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Y entonces ellos estaban ahí tirando cizaña delante del rey, tú sabes. No, y lo interesante de esto es que eso es una amenaza seria. Te estoy diciendo, tú te frente a un rey. Entonces, lo que ellos le contestaron en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. Mira, yo te voy a decir algo. Por eso que nosotros hoy en día, esa historia se va a repetir. Eso fue allá en forma local, pero esa historia se va a repetir en forma universal cuando venga. Por eso mencioné el domingo, cuando venga la adoración oficial del día de domingo como oficial, No, se nos va a ya se llamar. está hablando, tú sabes que, que están hablando, tú sabes que el Papa está hablando mucho acerca del sábado, El del nuevo orden Sabbat, mundial, sí. y que es bueno para el ambiente, que se ha visto que las playas están más limpias, hay menos ruido en las ciudades, que ha sido beneficioso Sí, esto es el una prueba. estar encerrado. Ahora que si el hombre por lo menos una vez a la semana Ay, mi madre, oye eh, eso. dejara todas las cosas, descansara de todo, que sería mucho más beneficioso, ¿eh? Chacho, te digo, esto es un Mm, ensayo para lo que viene y le ha sí, funcionado muy bien. sí. Entonces, esto que fue en forma local, esto se va a cumplir. Y por eso que Mm, hoy en día nosotros tenemos que ser fieles a Dios en las cosas pequeñas, porque ya estamos entrando casi yo digo que estamos en tiempos previos de angustia. ¿Te imaginas cuando venga el sí, grande, el sí, fuerte, sí. que venga hambre, que venga Mm, angustia? Eso vamos a leerlo ahorita en el libro 12 de Daniel, lo que mm, va a pasar después, porque esta historia aquí está registrada más ampliamente en el capítulo 12, lo que va a pasar al final. Por eso digo mm, que la Biblia es relevante. O sea, la Biblia, lo que se ha cumplido, se va a ir cumpliendo más adelante, porque ellos dicen en el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, eso es lo que me gusta, oye, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Mira, en ese momento, en ese versículo, y si no, esos muchachos estaban llenos del Espíritu Santo. Eso no lo puede decir una gente en la carne. Eso no lo puede decir una gente que no tenga el Espíritu, mm, porque esa palabra, y si no, lo que está diciendo, tú me puedes matar, tú me puedes llevar a la mm, horca, tú me puedes meter un balazo, tú me puedes hacer lo que sea, y yo no voy a mm, adorar a tu Dios. Eso fue lo que quisieron decir. mm, ya se hace. Sí, ¿qué opinan los demás? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Ah, ok. Tú sabes que muchas veces cuando uno piensa en profetas, en nuestro día, uno piensa en una persona que es especial, una persona que uno lo ve, lo pone en un pedestal, lo pone arriba, lo sube. Pero estas fueron personas que, como tú dijiste, fueron personas que desde temprana edad siguieron a Dios. Era para ellos ya una costumbre seguir a Dios. Y entonces Dios busca no necesariamente personas especiales, sino personas dispuestas, personas que Él pueda usar. Me gusta los versículos que leíste, el 16, el 17 y el 18, donde ellos dicen lo que estamos hablando el otro día, ¿no? De la fe, donde la fe no importa el resultado. Y es aquí un gran ejemplo, donde ellos dicen, nosotros no vamos a adorar porque adoramos a Dios y esta es la forma que adoramos a nuestro Dios. Y esto no está permitido ante la ley de nuestro Dios. Entonces, sepa, oh rey, que no importa el resultado, nosotros estamos decididos. O sea, no coja más lucha, no tome más tiempo en tratar de persuadirnos, porque no vamos a cambiar nuestra actitud, porque nosotros le servimos al Dios de los cielos. Nosotros no vamos a postrarnos a estatuas, no vamos a postrarnos ante cosas que los hombres hacen, ya estamos decididos. Entonces, esa es la fe que vence al mundo,
porque ellos no Amén. están pendientes al resultado, sino están atados ya a que esto es lo que decidimos, nosotros estamos en la mano de Dios y sea lo que Él decida. No es por tú, y me gusta que le dicen, no está en tus manos, no es porque tú decidas, es lo que Él decida. Wow. No, y eso está fuerte. Sí. Sí, Interrumpiéndote para que siga ahora, me recuerdo la expresión de Chamberlain, el pastor que estaba hablando estos días, yo te comenté, sí. donde él dice que todo está listo, todo está preparado para el nuevo orden mundial, todo está listo. Los hombres, los gobiernos, todo está listo, pero se va a dar si Dios lo permite. Así es. Si Dios no lo Todo, permite, no va. Ajá. así está, todo está Sí, en la sí. mano de Dios. Sí, todo está en la Él mano de tiene Dios. la última palabra. Dios tiene todo bajo control. Entonces, Ujú. Entonces, fíjate eso no hay duda. que estábamos hablando el otro día también, que Dios busca ser glorificado. Y en ese instante, Dios era glorificado en las costumbres pequeñas que hacían los israelitas, tal vez en Ujú. Babilonia. Ujú. Pero en ese momento, que nosotros sabemos la historia de lo que pasó, que el Señor Jehová metió su mano en no importara la ira de Nabucodonosor, el imperio de esa época, Él protegió a sus siervos. Entonces, fue Dios glorificado ahí, al Amén. punto que Nabucodonosor tuvo que profesar por su boca que Jehová es el Dios verdadero. Wow. Para que sepa. Porque él conocía de Dios. Sí, Él conocía, Sí. pero sin embargo, mira cómo es la cosa. Fíjate, una cosa que ellos hicieron fue no entrar en discusión con él. Porque fíjate, ya ellos le habían hablado a Nabucodonosor de Dios. Y Antes, sí. anteriormente, él había reconocido el poder de Dios. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Eso nada más se lo puede revelar el Espíritu Santo a ese hombre. Claro. En ese momento. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente su testarudez en cuanto al orgullo, porque ellos pensaban, ellos tenían una costumbre y decían que los reyes eran dioses. Y entonces, él no quería reconocer a Dios porque entonces su orgullo se caía. Y entonces eso es lo que lo había matado. Por eso ellos mismos dijeron, ¿para qué yo entrar en dime indirecto con que es caso perdido? Él tiene su decisión tomada. Vamos a ponerle la mano de Dios y dejar que lo que hay que Dios dejarle quiere que la pase decisión a Dios. suceda. Que Dios sea el que se encargue, porque a veces cuando uno quiere hacer las cosas en su propia mano, las cosas le salen mal. Pero estos muchachos decidieron, y fíjate que ellos pasaron por un tiempo de angustia terrible. Según narra el espíritu de la profecía acerca de esta experiencia, dice que esos muchachos pasaron por un tiempo de angustia terrible. Porque no te creas que el estar frente a ese tipo de decisiones no es fácil. Ellos pasaron por un tiempo terrible de angustia y de persecución en ese momento, cuando estaban ahí, porque ellos eran perseguidos por los mismos compañeros, por los mismos que estaban trabajando en el palacio, que lo estaban vigilando, que lo estaban chequeando, los mismos que agarraron a Daniel y lo acusaron ante el rey, fueron los mismos que estaban acusando aquí a estos muchachos, porque siempre ha sido la experiencia. Hoy en día, esa historia se va a repetir. Va a haber momentos en que tú y yo vamos a ser acusados por nuestros mismos hermanos. Oye, te lo estoy diciendo, nuestros mismos hermanos y amigos de la misma iglesia, porque va a haber una división. No sé si ustedes sabían, dentro de la fila cristiana va a haber una división. Todos vamos a estar adentro, todos vamos a estar adentro, pero dentro está el trigo y la cizaña. Y dentro del trigo y la cizaña ahí es la división. Entonces, la cizaña dentro va a perseguir al trigo dentro y lo vas a acusar. Y te van a llamar alarmista, y te van a llamar fanático, y te van a llamar esto, y te van a llamar de todo, como hicieron con Elías, como hicieron con Jesús, como hicieron con Juan el Bautista. Nos van a llamar de todo, a los que predicamos la verdad presente, los que estamos predicando que Jesús viene pronto. Esa es la división que ya está existiendo dentro del pueblo de Dios,
donde la cizaña ataca al trigo, y entonces esa contienda ahí va a ser un asunto de angustia, de persecución interno. Por eso que dice que hay un versículo que dice que hay que temer más de lo que está adentro que lo que está afuera. de lo que están adentro que de lo que están afuera. Entonces, porque ahí se cumple esa profecía. No sé si quieren decir algo más acerca de eso para que nos vamos a Daniel 12. Sí, yo te iba a decir, hay un texto que está en el deseado de toda la gente, página 199, que nos da una fuerza, nos da aliento. El deseado de toda la gente, página 199, dice, los discípulos no fueron llenos del coraje y de la fuerza Hasta de los mártires hasta que esa gracia fue necesitada. Quiere decir entonces que, como tú estabas diciendo, cuando estos 3 jóvenes hebreos estaban hablando, era porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y cuando hablaron, es porque se cumplió la promesa que ahora el Señor Jesús nos dijo en su palabra, que cuando seamos llamados a dar testimonio de la fe que hay en nosotros, no nos preocupemos lo que vayamos a decir. Amén. Porque el Espíritu de Dios hablará por nosotros en una forma irrefutable, que nadie va a poder contradecir lo que tú estás diciendo, porque el Espíritu de Jehová en ti habla. Amén. Yo digo gloria a Dios por eso, porque hay una promesa que Dios nos llenará de eso para poder tener fuerza para esos momentos. Amén. Entonces, si nos vamos al capítulo 12 de Daniel, ya le leí la cita de evento de los últimos días, donde dice que es muy importante que para estos últimos días estudiemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero especialmente el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, porque concierne a estos últimos días. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tus pueblos, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Porque acordémonos que hay varios libros, pero los que estemos inscritos en el libro de la vida, esos son lo que está hablando aquí, que en aquel tiempo se levantará Miguel, pero que también dice que será tiempo de angustia, cual nunca. Entonces, en el capítulo de conflicto de los siglos, titulado El tiempo de angustia, que no vamos a leerlo, ahí yo le invito a la persona que escuchan este video, que entiendan que es importante leer ese capítulo de conflicto de los siglos, titulado El tiempo de angustia, porque eso el pueblo de Dios va a pasar por ahí. No sé si ustedes han leído la historia de la experiencia de Jacob cuando estaba siendo perseguido por su hermano, que estaba viniendo de la casa de Labán con toda su familia, cuando su hermano Esaú lo encontró, que iba a matarlo, iba a destruirlo con toda su gente. Pero por la providencia de Dios, Dios permitió que el Espíritu Santo tocara a Saúl, y entonces Jacob se encontrara en este dilema, porque Jacob hasta ese entonces todavía no estaba seguro ni de Dios. Él se llamaba engañador todavía, hasta que después Dios le cambió el nombre de Jacob y le cambió el nombre por Israel. Ahí fue cuando entonces él cambió de ser engañador a ser un siervo de Dios, Israel. Y cuando se encontró con Dios cara a cara, pero pasó la noche entera, y dice que ese tiempo de angustia que pasó Jacob es el tiempo de angustia que nosotros vamos a pasar. Aquí el que habla Daniel 12 dice que va a ser un tiempo de angustia donde uno en realidad no vas a saber. Yo diría que va a ser un tiempo de angustia para nosotros. ¿Estaré yo salvo o no? ¿Estaré yo perdonado o no? ¿Estaré yo fuera de la gracia, sí o no? O sea, va a ser un tiempo terrible. Hasta ahí. ¿Quién quiere comentar algo? Ahí, yo entiendo que ese tiempo de angustia va a ser algo, ¿me entiendes? La seguridad de salvación siempre debe estar, ¿me entiendes? No, en ese sentido no creo que nosotros deberíamos de dudar de eso nunca, ni nunca dejar que el enemigo
ponga eso en nuestra mente, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros hagamos lo que siempre tenemos que hacer, que es confesar nuestros pecados, ¿verdad? Como dice la palabra, el que confesar sus pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, ¿verdad? Ahora, será un tiempo de angustia que no vamos a tener que comer, no vamos a tener un hogar donde vivir, vamos a tener que salir de nuestras casas. Vamos a tener que dejar todas las posesiones que tenemos. Y eso es lo más difícil para el hombre, el estar sin un hogar. Tú sabes que la angustia, tú tener que irte a correr con tus hijos. Y ojo, quizás sin los hijos. O sin tus hijos, ¿verdad? O vamos a suponer, lamentablemente, o sin las familiares o whatever. No sabemos cómo será eso, ¿verdad? Pero va a ser algo que nunca se ha visto, ¿eh? Entendemos que ese periodo será corto, porque si no, Dios no va a encontrar a nadie aquí y Dios va a hacer de ese periodo un periodo corto, ¿verdad? No sé cuán corto en el sentido, ¿verdad? Pero va a ser un periodo corto, ¿verdad? Fíjate, este tiempo de angustia, cuando tú lees la historia de Jacob, cuando él regresaba ya para su tierra, después de durar todos esos años en el cual se casó, ustedes sabemos la historia, fue engañado, etcétera, etcétera. Acuérdense que cuando él iba, él le prometió a Dios que si el Señor le protegía y le bendecía, es verdad, le iba a dar una ofrenda. Inclusive hizo un altar. Un altar. Entonces, ¿qué pasa? Esta angustia pasa cuando él va de regreso. Cuando viene para atrás, sí. Cuando viene para atrás. Quiere decir que ya él hubiese hablado con Dios. Ya él habló con Dios. Ya le pidió perdón a Dios. Sin embargo, cuando tú lees en el espíritu de la profecía y en la palabra de Dios también, dice que él empezó entonces, esos pensamientos le regresaron. El temor le llenó. No estaba seguro. Exacto. No era que Dios no le había perdonado y que él no conocía a Dios, sino que en su flaqueza humana empezó a pegarle duro. Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Él, porque conocía a Dios, entonces él empezó a gemir y a orar y a pedirle a Dios, bendíceme. Al punto que cuando aparece el ser, que él dice que lo agarra, él dice, no te vas a ir hasta que me bendiga. O sea, él estaba aferrado porque él conocía a Dios. Pero su carne le decía, estás perdido. Y eso es lo que nosotros vamos a pasar. Y por eso la importancia de retener las promesas de Dios, de conocer quién es Dios, para que cuando el cuerpo nos ataque, la mente nos recuerde que Jehová nos ha prometido la promesa y la salvación. Amén. Amén. Por eso es que tenemos que tener claro que si pasamos por tribulación, ¿verdad? No es necesariamente porque Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Que ese es uno de los engaños mayores que la gente cree en estos días, ¿no? Que a veces si pasan por tribulación es que Dios se ha olvidado, que Dios no los está bendiciendo, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de nadie nunca, ¿verdad? Sí, en realidad, la experiencia de estos tres muchachos es la experiencia que los hijos de Dios vamos a volver a pasar. El libro de Apocalipsis 13 y 14, así lo dice, no vamos a leer por allá por el tiempo, pero ahí habla acerca de que se levantará una bestia espantosa, terrible, que mandará que todo el mundo lo adore, se arrodilles. Y lo mismo que hizo el rey Nabucodonosor. Y va a hacer que grandes, ricos, pequeños, todo el mundo le adore. Y el que no le adore, va a haber un decreto de muerte. Así lo dice Conflicto de los Siglos, evento de los últimos días. Va a haber un decreto de muerte para nosotros, los que nos adoremos en domingo y adoramos en sábado. Va a haber un decreto de muerte. Entonces, esto va a ser algo terrible. Pero yo digo que, como dijo Josué,
los cristianos vamos a estar protegidos por Dios. Pero aunque estemos protegidos por Dios, no significa que no vamos a padecer persecución, como tú dijiste, fuera de casa, corriendo con muchachos por acá. Pero hoy en día, hoy que todavía está la oportunidad, que está la gracia, que está la misericordia, es el tiempo de la preparación 100%, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos prepare, que nos fortalezca para cuando lleguen esos momentos, de que ya leímos que ellos al principio fueron probados con cosas pequeñas y fueron fieles. Cuando llegó lo fuerte, siguieron siendo fieles. Nosotros, si somos probados en lo pequeño, tenemos que hacerle fiel a Dios para cuando llegue lo grande, el tiempo de angustia, el tiempo de Jacob, que seamos fieles. Yo sé que José Acosta quiere decir algo hace rato, pero no quiere ni levantar la mano. No, como ustedes estaban diciendo, va a llegar el momento de que tenemos que salir. Entonces, el ser humano se ha pegado mucho a las cosas que tiene materialmente. Y por eso es bien importante primero buscar las riquezas en el cielo y lo demás va a venir por añadidura. Si estamos buscando riquezas aquí en la tierra y nada en el cielo, para ninguno de los que vamos. Pues cuando venga el momento ese de la persecución, ahí es que se va a saber quién es quién. Van a haber mucha gente que por la comodidad y por tener comida o lo que sea, por un plato de comida o por un techo, van a decir, no, fíjate de eso, yo no creo en Dios, o yo no soy adventista, o yo no soy lo que sea. Solamente por un plato de comida o por un techo. Y tenemos que saber que cuando Cristo llegó a la tierra, él era rey de reyes y rey de todo el universo, y dejó a todo aquello que él tenía allá arriba, se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, dio su vida por cada uno de nosotros. Amén, amén. Sí, eso es lo importante, que no es que no tengamos cosas. Tenemos que tener una casa para vivir, tenemos que tener comida, tenemos que tener carro para movernos, tenemos que tener cuenta de banco para pagar biles, pero que nuestra prioridad no sea esas cosas, que esas cosas sean secundarias por allá y que Dios sea lo principal, que en el momento que esa cosa desaparezca, porque van a desaparecer, que confiemos 100% de Dios, como confió el pueblo de Israel, que le fue mandado su agua, que le fue mandado su pan del cielo, su maná, como fue protegido Elías, que los cuervos le trajeron comida, agua. Nosotros vamos a ser protegidos. Cuando llegue el tiempo de angustia fuerte, que seamos sellados, que ya estemos sellados, porque recordemos que hay dos tiempos de angustia, el previo y el grande. Yo creo que estamos pasando por el previo, según dice el conflicto de los siglos, pero cuando llegue el grande ya, el tiempo de angustia, cuando seamos sellados, ya Dios nos va a proteger de todo. Dios nos va a proteger, nos va a dar comida, nos va a mandar agua, Dios nos va a proteger. Ahora, como dijo Carlos Heredia, la inseguridad va a seguir existiendo en nosotros, porque Dios no te va a decir, José Acosta, ya tú estás salvo, tú estás sellado, no te preocupes. Dios no va a decir eso. Pero Sí, así vamos a estar sellados, pero todavía va a estar la inseguridad. Ahora no tengo la cita, voy a ver si la consigo mientras José va hablando aquí en evento de los últimos días, donde dice esa experiencia que va a pasar eso. A ver si la encuentro. Yo estaba leyendo un libro, Preparación para la crisis final, creo que era que se titulaba. Y entonces te hablaba, ¿verdad? Que ya una vez nosotros fuéramos sellados, ¿verdad? Entonces ocurrían las persecuciones. En ese momento, Dios iba a enviar los ángeles, ¿verdad? De ellos para protegernos, ¿verdad? Y es de la forma que yo lo imagino, va a suponer como cuando que Dios envió sus ángeles, le dijo, José, tienes que dejar tu casa, vámonos, que es hora de irnos, vete con nosotros. Pues, me monto con ellos y arranco y me voy, ¿verdad? Y entonces de ahí no hay para mí duda de que Dios está conmigo, porque están sus ángeles conmigo, ¿verdad? Ahora otros estarán en las cárceles, ¿verdad? También. Dice, otros estarán en las cárceles. Ese grupo tal vez sea un poco más difícil ver porque ellos están en la cárcel sufriendo maltrato, ¿verdad? Están sufriendo torturas en ese momento. No sabemos cómo será, ¿verdad? Todo esto, pero va así a ser
eventos simultáneos diferentes en diferentes lugares, ¿verdad? Por eso es importante uno leer y prepararse, porque Dios ha revelado a través de sus profetas Todo está revelado. todas todo. las cosas que han de ocurrir, ¿verdad? Y es importante el estudio de la palabra, texto por texto, y tratar de uno memorizar, porque en ese momento, pues Dios nos va a recordar lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y si no hemos estudiado, no hemos leído, pues no vamos a poder recordar nada, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Mira, Sí, había dale, sí, dale, Carlos. No, sí, yo iba a decir que para que quede claro, o sea, para que no quede ninguna duda, no estamos diciendo que Dios va a olvidarse de sus hijos, ni que llegará un momento donde Dios dejará a su pueblo solo. Para nada estamos diciendo eso, porque obviamente sin Dios, imagínate, no lograríamos nada. No, pues claro. Necesitamos de su poder. Lo que estamos diciendo es que cuando en ese momento, como todavía vamos a tener el cuerpo en la carne es la que se va a encargar de alarnos hacia abajo, hacia la duda. Sí, pues claro, como la tuvieron muchos profetas. Exacto. Entonces es bueno volver y leer ese capítulo de Job, de la angustia de Job, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, porque ahí está claro exactamente lo que el pueblo de Dios va a pasar. Entonces, la carne, así como Jesús le dijo a los discípulos, que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es el mismo principio que estamos hablando aquí. La carne te va, como siempre, la carne te ala al mundo, a las pasiones del mundo, a las cosas del mundo. Y el espíritu, la simiente que Dios nos dio, entonces es lo que tiene que desarrollarse para poder conectar con Dios, para poder tener fe en Dios. Entonces, por eso Pablo dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en Jesús. Y eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, no es que Dios no nos va a dejar solos, sino es que va a haber una lucha entre la carne, mi interior, exacto, entre y mi el interior espíritu. Y el espíritu, exactamente. Es nosotros mismos, es la lucha, lo que dice Pablo, que va a estar en nosotros. En nosotros, exacto. Sí, hay dos notas aquí, que están en el evento de los últimos días, que lo estoy mirando. Dice, el tema debiera mantenerse ante la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren en estos días y por lo tanto deben de ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Dice otra nota, no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que es el tiempo en cuanto debemos de velar y orar, porque el gran día del Señor está cerca. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, en el espíritu de la profecía nunca se mencionó que iba a venir un coronavirus. No. Pero aquí va a venir pestes. Pero ella habló de pestilencia. Sí, pero ella dice que no estamos en condiciones de describir los eventos que van a ocurrir, o sea, lo que iban a ocurrir con esa actitud así. O sea, los eventos. Y yo creo que ya casi vamos terminando. ¿Algún comentario? A mí me interesó el capítulo 2, en el 12:10 decía, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ni ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Eso es profundo, eso yo lo quería decir, me pasó, eso es profundo. Porque eso no solamente se está refiriendo a lo de afuera, sino a lo de adentro. A los de adentro. Dice que los entendidos van a entender, van a resplandecer, pero los impíos no. En otras palabras, la cizaña no va a entender nada, pero el trigo sí. O sea, esto, lo que estamos estudiando, lo que yo quiero que entendamos es
que en este camino, nosotros somos el pueblo de Israel moderno, el pueblo de Israel, pero con este pueblo de Israel hay infiltrados, como fueron infiltrados desde Egipto al desierto, que fueron los que le hicieron la vida de cuadrito a Moisés. Ahora mismo hay infiltrados dentro del pueblo de Dios. Esos infiltrados, ¿quién los pone? Satanás, porque él es que siembra la semilla mala. Eso lo dice en la palabra de trigo, la cizaña. De la cizaña que está dentro, son los que te van a hacer la vida de cuadrito, que te van a decir, ah, mira que no quiere que se cante esa canción. Oh, mira que está tanto criticando que no se prenda. Mira que no quiere que se cante alabanza con batería. Mira que tanto habla de que no se coma carne, que viene con el mensaje pro salud. Esa es la cizaña que siempre te está atacando el trigo, pero adentro. ¿Sí se entiende el mensaje? Yo quiero terminar con estos versículos que están en 2 Corintios, capítulo 4. Es una promesa. 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayemos antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando. Amén. El interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow, poderoso para terminar con esa palabra de aliento. Que quiera Dios que nosotros podamos siempre estar agarrados de su promesa, afianzados, oremos más, estudiemos más el espíritu de la profecía con la Biblia. Y para que el Señor, y orémonos por los otros, oremos por Wellington, por su familia, y oremos por estos últimos días. Y les invito a que leamos el libro 24 de San Mateo, que es un libro que está escrito en forma cronológica. O sea, que lo que está ahí se va a cumplir exactamente como está. El libro 24 de San Mateo. O sea, yo creo que ahora estamos en el versículo 8. Lo que se está cumpliendo, estamos en el versículo 8. Y lo que sigue ahí, yo quiero que ustedes lo lean, porque lo que sigue es lo que va a pasar. Y después lo que sigue es lo que va a pasar, porque está escrito en forma cronológica, en letras rojas, lo escribió Jesús. Bueno, que estudiemos el capítulo 24 de Mateo, porque ustedes vean dónde estamos y lo que va a pasar. Este mensaje es, por la gracia de Dios, no está siendo transmitido ahora mismo por Facebook Live, pero va a ser transmitido porque lo estoy grabando para todos los que lo van a escuchar. Y está siendo grabado, pregrabado, ya terminado, lo tiraremos por Facebook Live. Y así todo lo podemos volver a disfrutar. Vamos a tener la oración para concluir con este tema. Y entonces ya luego continuamos con la plática de los próximos temas. Le pido a Carlos que ore, por favor. Oremos. Bendito Dios, Santo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, porque tenemos gran necesidad de ti. Amén. Rogamos por nuestros pecados y faltas, Señor, que sea limpiado por la sangre de Jesús. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia por los méritos de Cristo, por esa muerte en la cruz, por esa victoria, Señor, sobre la muerte y sobre el pecado. Padre, somos débiles en ti y necesitamos de tu presencia, de tu poder, de tu salvación y de poder también para vencer, Señor, las cosas, para vencer la carne y para vencer, Señor, las tentaciones de este mundo. Amén. Ponemos en tus manos nuestras familias, ponemos en tus manos la familia de los oyentes y los oyentes, hermanos y amigos. Padre, despiértanos, porque la promesa grande que hemos creído y soñado siempre, vemos, Señor, que está cerca. Al fin Amén. Poderte ver cara a cara, al fin podernos ir con la familia celestial del cielo, donde allí, Señor, no habrá llanto, ni dolor, ni envidia, ni queja, porque todas esas cosas habrán pasado. Ayúdanos, Señor, de que al pensar en esa gran promesa, podamos sentir fuerza y podamos buscarte en presencia, en espíritu y en verdad, adorándote como tú quieres que te adoremos y escuchando tu verdad. En el nombre Amén. De Jesús. Amén. 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 Fíjate, aquí yo tenía una nota, pero